Hoy 28 de julio de 2018 vamos a comentar una obra de Stendhal llamada Rojo y Negro. Hay que recordar que Stendhal nace en 1783 y muere biológicamente en 1842. Stendhal, de origen francés, al igual que Balzac, muy amigos ambos, tanto Balzac como Stendhal. Recordar pues son Balzac 1799, 1850. Y quien nos adentra y nos invita a las páginas de Stendhal es el gran, de nuevo, Stefan Zweig. Stefan Zweig tiene una biografía en su trilogía Tres poetas de mi vida, donde viene Casanova, León Tolstoy y Stendhal. Stendhal, que en verdad se llamó Henri Bell. Fíjense que el maestro Stefan Zweig señala que Stendhal empieza a escribir ya a una edad madura, aproximadamente 43-45 años. Stendhal empieza a escribir Rojo y Negro, pero un día antes de empezar a escribir Rojo y Negro, Stendhal quiso suicidarse. Veamos lo que nos narra Stefan Zweig sobre ello. Se ha comido el capital y los libros nada le produce. Después de años solo ha vendido 27 ejemplares de su amor. Podría llamarse un libro sagrado, pues ningún hombre se atreve a arrimarse. Le dijo ayer descaradamente a su librero. Le quedan 5 francos de renta diaria. Tal vez lo suficiente para un joven hermoso y sano, pero poquísimo para un señor obeso, viejo y al que le gustan las mujeres y la libertad. Mejor sería terminar. Bell toma un pliego de papel y escribe. Ya van 4 veces en este mes. Su testamento. Yo, el abajo firmante, dejo a mi primo Romain lo que poseo en mi hotel, en la calle tal, número 71. Deseo que se me traslade directamente al cementerio. Los gastos de entierro no han de sumar más de 30 francos. Después añade, ruego a Román perdone todos los disgustos y las molestias que le causo, y ruego, ante todo, que no esté triste ante este hecho inevitable. Ante este hecho inevitable. Mañana los amigos comprenderán esa frase cuando los llame y la bala no esté en el revólver, sino entre los huesos de su cabeza. Pero afortunadamente Bell está muy fatigado y decide esperar un día para su suicidio. Al día siguiente llegan los amigos y le animan. Al ir y venir por su habitación, uno de ellos ve un pliego de papel blanco sobre la mesa que dice Julián. Entonces preguntan con curiosidad qué es aquello. Ah, contestó Stendhal. Quería escribir una novela. A ellos les entusiasma la idea. Le animan y él se decide a empezar a escribir. Borra el nombre de Julián y lo sustituye por el nuevo título. Un título que se ha hecho inmortal, Rojo y Negro. Evidentemente, Bell murió aquel día, pero ha empezado a vivir otra persona, para durar eternamente. Se llama Stendhal. De esta forma magistral, Stefan Zweig narra cómo Stendhal inicia a escribir su obra, una de sus obras cumbres, Rojo y Negro. Hay que recordar que Julián es el protagonista, Julián de Sorel es el protagonista principal de la obra Rojo y Negro. Esta obra es muy importante, pero requiere de ciertas vivencias para poder captar su esencia. No cualquiera pudiese captar la esencia de Rojo y Negro. Es una obra pequeña, más o menos es editorial que es Porrúa, tiene 420 páginas. Lo que sí de Stendhal tiene esa magnitud para poder describir naturalezas humanas. ¿Por qué? Porque Stendhal es una persona muy ilustrada. Dentro de la obra nos damos cuenta de la magnitud de Stendhal. En cada capítulo cita algún pensamiento de sus escritores favoritos. Por ejemplo, cita a Kant, cita a Schiller, cita a Shakespeare, cita algún pensamiento hasta incluso de Maquiavelo.
Stendhal, también para los amantes del derecho civil, Stendhal era un estudioso del Código Civil. Stendhal todas las mañanas leía el Código Civil francés. Hay que recordar que Stendhal también, al igual que Balzac, tienen como figura importante en su historia francesa, al gran Napoleón. Tan es así que Stendhal formó parte del ejército de Napoleón en un tiempo, de joven. En ese sentido, volviendo a Rojo y Negro, es una historia donde el personaje principal, Julián Sorel, es el héroe de Stendhal. ¿Por qué? Porque Stendhal, a la edad que ha llegado, ya no tiene mucho dinero, entonces se refugia propiamente en su literatura, y Stendhal lo que hace es realizar sus sueños por medio de Julián Sorel. Julián Sorel es un joven muy atractivo, muy inteligente, que tiene una mente brillante, tiene una retención de textos muy importante. Entonces, su padre es un aserrador, y en ese sentido se le ofrece a Stendhal la oportunidad de trabajar con el gobernante de su pueblo, con los señores Renal. Y acá viene una parte muy importante, porque ya trabajando como asesor intelectual y propiamente Julián Sorel como maestro de los hijos de los señores Renal, maestro de las letras, para enseñarles e ilustrarlos, se va a enamorar Julián de la señora de Renal. Y esto es muy importante porque la trama, como enamora Julián a la señora de Renal, una señora casada con sus hijos, logra al final de cuentas conquistarla. La señora de Renal también se enamora de él. Y dentro de la obra se dan su primer beso. Y hay una escena muy bonita ahí donde Julián va al cuarto de la señora de Renal, avisándole previamente que va a ir a las 2 de la mañana. Esa escena es muy muy buena, esa escena que nos pone ahí el gran Stendhal. Esa es la magnitud de la obra, las escenas. Posteriormente el señor de Renal le llega una carta de una de las amigas de la señora de Renal, avisándole que Julián ha seducido a su esposa. Y esa parte donde Stendhal tiene esa capacidad para narrar la turbación del esposo es también muy buena escena. Entonces esa es la esencia de la obra Rojo y Negro. No solamente engloba la historia, una historia muy completa, sino que Stendhal tiene esa capacidad de diseccionar naturalezas humanas y turbaciones, en este caso del señor de Renal. Posteriormente, Julián tiene que emigrar, va a otra población, es recomendado. Julián es un tipo, ha sido contratado y tiene afinidad por la religión. Entonces se le conoce como el cura Julián de Sorel. En ese sentido, en la nueva población donde se dirige, va Julián a trabajar con otro nuevo amigo y ahí va a conocer a Matilde. Es la familia de la Mole. Entonces, de nueva cuenta, todos en París, porque ahora va a París Julián Sorel, en París se impactan
de la ilustración que tiene Julián. En ese sentido, eso también le permite mucho a Julián poder desenvolverse muy bien en París. Más o menos ahí la edad que señala Stendhal de Julián son 21, 22 años. Y la magnitud en esta segunda etapa de la vida de Julián es que se va a enamorar ahora de la hija de los señores del amor. Es decir, se va a enamorar de Matilde. Y Matilde es propiamente la joven más deseada en ese momento en París. Matilde, pues su familia es una de las más ricas de París. Pero Matilde, si para Stendhal Julián es su héroe, Matilde es su heroína, como bien lo señala Stendhal en las páginas. Y de nueva cuenta, cómo enamora Julián a Matilde es muy buena. Son escenas muy muy buenas que hay que disfrutarlas. Y hay una escena que Stefan Zweig retoma de la obra de Rojo y Negro en cuanto a Matilde y Julián. Dice: sus personajes ponen en cada movimiento, en cada sacudimiento de sus nervios, tanto físicos como psicológicos, un comentario de su razón. Eso les da ese rasgo completamente característico de los personajes de Stendhal, esa duplicidad constante. Calculan entusiásticamente sus sentimientos, pensando fríamente. Se lanzan a una pasión como quien decide emprender un negocio. Es decir, los personajes de Stendhal llevan sus pasiones al límite. Eso es algo muy importante para entender sus obras de Stendhal. Llevan sus pasiones al límite. Tomaré como ejemplo, dice Stefan Zweig, aquella escena amorosa de Rojo y Negro, para que se vea cuán sensatamente, con qué lógica, vigila siempre Stendhal a sus personajes, aun en los momentos de una entrega pasional, de una ofrenda virginal. Julián arriesga su vida subiendo por medio de una escalera, desde junto de la ventana abierta de la madre de la habitación de la señorita del amor. Un acto de cálculo apasionado, meditado y decidido por el corazón romántico. Pero aún en medio de su pasión, ambos personajes son todo cálculo. Julián estaba confuso, no sabía cómo portarse, no sentía amor. En su azoramiento pensó que debía ser osado y trató de abrazarla. No, dijo ella y le rechazó. Y con esa repulsa quedó él muy satisfecho. Se apresuró a echar una mirada a su alrededor. Así de calculadores y fríos aparecen los personajes de Stendhal, aún en medio de una aventura tan arriesgada. Sígale leyendo la continuación de esa escena, cuando después de pensarlo todo bien, en medio de su excitación, tiene lugar la entrega de la orgullosa muchacha al secretario de su padre. Matilde hacía esfuerzos para tutearle, y como ese tú era dicho sin ternura, no producía ningún efecto en Julián. Y éste pudo seguir observando que no sentía el menor placer. Para sentirlo recurrió al razonamiento que se le veía, amado por aquella muchacha orgullosa, que no prodigara nunca las alabanzas. Con ese pensamiento logró experimentar una satisfacción que era en el fondo vanidad satisfecha. Gracias a ese razonamiento, es decir, gracias a una afirmación, pero no gracias a la ternura, sin ninguna clase de elán, sabe seducir ese erótico cerebral a su romántica amada. Después se dice ella a sí misma: es preciso que le hable. Esto no está mal. Todo el mundo habla a su amante. ¿Fue jamás conquistada una mujer en tal momento espiritual? Cabría preguntar. ¿Se ha atrevido algún escritor antes de Stendhal a colocar tan fríamente a sus personajes en una escena de seducción? Esa es la magnitud de la obra Rojo y Negro. Propiamente también señala Stefan Zweig que Rojo y Negro es la primera novela experimental que finalmente ha de llegar a unir la psicología con la literatura. Balzac elogiaba mucho esa parte.
Una escena muy buena es donde Julián va a la 1 de la mañana a ver a Matilde ahora, pero va a poner una escalera para llegar a la ventana de Matilde. El capítulo se llama A la 1 de la madrugada. Jamás Julián tuvo tanto miedo como entonces. No tenía ojos, ni potencias, ni facultades más que para apreciar los peligros de la empresa. Fue a tomar la inmensa escalera. Esperó 5 minutos deseando que le dieran la contraorden, y a la 1:05 apoyó la escalera contra la ventana del cuarto de Matilde. Subió poco a poco, pistola en mano, maravillándose que no lo atacase. Próximo ya a la ventana, esta se abrió sin ruido. Este punto está en que Julián no puede creer que Matilde misma le dice que la vaya a ver a la 1 de la mañana, porque Julián no puede creer, o sea, piensa que es una broma, piensa que es una trampa, y no cree que pueda poseer a Matilde. Ahí está la clave. Por eso es que hasta va armado y todo. Al fin llega usted, señor, exclamó Matilde con viva emoción. Hace 1 hora que sigo todos sus movimientos. La turbación de nuestro héroe era inmensa. Ignoraba cómo conducirse. Faltábale el amor, y en su aturdimiento, creyendo que era obligación suya mostrarse atrevido, pretendió abrazar a Matilde. Cuidado, caballero, exclamó la joven rechazándolo. Julián miró alrededor. Tan vivo era el resplandor de la luna que las partes de la estancia no iluminadas estaban negras. Julián pensó que a favor de las sombras podían encontrarse en la habitación media docena de hombres. ¿Qué lleva usted en ese bolsillo? Preguntó Matilde sin saber cómo empezar la conversación. Sufría horriblemente. En su alma había recobrado su imperio todos los instintos de recato y de timidez, tan naturales en una doncella bien nacida, y le producían suplicios horrendos. Llevo pistolas, armas de toda clase, contestó Julián, felicitándose que se le diera pie para decir algo. Es necesario retirar la escalera, repuso Matilde. Es inmensa y corremos peligro de romper los cristales del salón, de la planta baja o del entresuelo. Será preciso evitar romperlos, replicó Matilde, procurando en vano dar a sus palabras el tono de una conversación corriente. Me parece que podría usted bajar por la escalera por medio de una cuerda, que ataríamos el primer travesaño. Por fortuna, tengo siempre en mi cuarto provisiones de cuerda. Esto es una mujer enamorada, pensó Julián. Tiene el atrevimiento de decirme que me ama. Tanta sangre fría, tanta prudencia en las precauciones. Pruebas son patentes de que mi triunfo no es un triunfo, de que yo no soy el vencedor del marqués, de un pretendiente de Matilde, como creía estúpidamente, sino sencillamente a su sucesor, a su colaborador. Pero ¿qué me importa? En medio de todo, ¿la amo por ventura? Triunfo en todas suertes sobre el marqués en un sentido. El marqués lo contraria tener sucesor, y lo pronto furioso saber que ese sucesor soy yo. Había atado Julián la cuerda al travesaño último de la escalera, y arriaba poco a poco el instrumento comprometedor, teniendo gran parte del cuerpo fuera de la ventana, a fin de impedir que aquella tocase con los cristales. Hermosa ocasión para matarme. Si la celada está preparada en este dormitorio, pensó Julián. Todavía no se la cree. A fin de cuidado y de precauciones, consiguió nuestro héroe dejar las escaleras tendidas a lo largo del muro, entre un macizo de plantas exóticas. ¿Qué dirá mi madre cuando vea el estrago que hemos hecho en las plantas?, exclamó Matilde. Es preciso arrojar también la cuerda, añadió con extraordinaria sangre fría. Si alguien la viese partiendo de mi ventana y terminando en la escalera, me podría en el caso en explicar una circunstancia que no tiene explicación satisfactoria. ¿Y por dónde me iré yo?, preguntó Julián. Por la puerta, contesta Matilde. Julián arrojó la cuerda al jardín. En ese momento preciso, Matilde lo asió vivamente por el brazo. Había creído oír que abrían la ventana. Nuestro protagonista, temiendo que quien lo hacía por el brazo era un enemigo, se volvió con brusquedad, desenvainando al propio tiempo el puñal. Los dos quedaron inmóviles, mudos, sin atreverse a respirar. Estas son las partes que narra Esteban Zweig, que son buenísimas. Tanto esfuerzo
costaba a Matilde tutear a Julián, que prestaba mayor atención a aquella extraña manera de hablar que al fondo de las cosas que decía. El tuteo, despojado de los acentos de ternura, no entusiasmaban a Julián, quien con gran asombro suyo no explicaba sensaciones deliciosas alguna. Para encontrarla hubo que recurrir a la imaginación. Creyóse adorado por aquella doncella altiva que jamás concedía alabanzas sin someterlas a restricciones, y con ese raciocinio consiguió procurarse, ya que no otra cosa, la satisfacción de su propio amor. La noche de amor no había dejado el menor sentimiento de ternura en el alma de Julián. Se rindió Matilde. Buenísima escena. Posteriormente, como bien señala Stefan Zweig, dice Stefan Zweig, para ubicar lo último de la obra. Son innumerables las sendas y caminos por dentro de la literatura abrió a los sucesores. Stendhal y Rogner. El Raskolnikov de Dostoyevsky no tendría sentido sin su Julián. Ese es buenísimo. Es decir, el héroe de Dostoyevsky, Raskolnikov, Stefan Zweig lo compara con el héroe de Stendhal en El Rojo y Negro, con Julián. Así, a esa magnitud, pues, a esa magnitud se compara. Hay una escena de las últimas, buenísima esa escena. Esa escena, a mi parecer, es como cuando Raskolnikov va a asesinar a la anciana usurera, a la anciana prestamista en Crimen y Castigo, cuando prepara la hacha y sube las escaleras y toca la puerta de la anciana. Esa escena es brutal. Y en Rojo y Negro, Stendhal, como bien dice Stefan Zweig, ¿no? El héroe Julián realiza algo similar. Veamos. El punto está en que de sus encuentros que tuvieron Julián con Matilde, pues por lógica Matilde queda embarazada. Hay una escena donde le avisa a su papá. El señor de la mole no lo puede creer. Se entrevista con Julián. Corren de París a Julián. Matilde le pide apoyo a su papá. Pero hay una cuestión también de la moralidad del siglo XIX, de que pues, como Julián es pobre, entonces no van a permitir ese matrimonio y cosas por el estilo. Pero al final de cuentas, el papá de Matilde empieza a apoyar un poco a Julián para hacerlo miembro del ejército con alto rango, y están un poco alejados tanto Matilde como Julián, pero al parecer todo va muy bien, y el papá de Matilde al parecer pues sí, la obra pues nos señala que al parecer sí se va a concretar un matrimonio entre Matilde y Julián. Pero en eso Matilde le envía a Julián una carta y le dice: todo está perdido, regresa inmediatamente, necesito verte. Julián está en el ejército, agarra el caballo inmediatamente y se queda de ver con Matilde. Y Matilde le enseña una carta de su padre en el cual da por terminada cualquier relación con Julián. Está muy molesto por una carta que le mandó la señora de Renal. El primer amor y el amor verdadero de Julián al término de la obra se aclara. Su amor fue la señora de Renal. En Matilde, ahí tengo una duda, pero al parecer Julián únicamente lo que quería era poseer a la mujer, que a todos les decía que no, a la mujer que la mayoría de París no la podía poseer. Entonces por ahí más o menos va la intriga, es cosa de que ustedes también lo analicen y lleguen a una conclusión, como yo también estoy llegando a una. Pero la obra se aclara que el amor de Julián es la señora de Renal. Entonces la señora de Renal le dice al papá de Matilde
que a lo único que se dedica Julián es a la seducción de una mujer débil y desgraciada. Y por lo tanto, dice, la carta era muy larga y presentaba abundantes huellas de lágrimas. La había escrito la señora de Renal, por cierto, con mayor cuidado que de ordinario. No puedo quejarme de que el marqués del amor, dijo Julián, luego de leída la carta de la señora de Renal, es justo, como ha sido prudente. ¿Qué padre daría a su hija un hombre como el que pinta esa carta? Y Julián le dice a Matilde, adiós. Saltó Julián del coche y a todo correr se dirigió a la silla de postas que había dejado en la entrada de la calle. Matilde, de la que, al parecer, se olvidó por completo, dio algunos pasos para seguirlo, pero las miradas de los tenderos que se encontraban en las puertas de sus establecimientos y que lo conocían, obligáronla a entrar precipitadamente en el jardín. Julián se dirigió al pueblo donde vivía la señora de Renal. Durante el viaje le fue imposible escribir a Matilde, aunque lo intentó, pero su mano no acertaba a trazar en el papel más que rasgos ilegibles. Llegó al pueblo un domingo por la mañana. Entró ante todo en la armería de la población, cuyo dueño lo felicitó efusivamente por su fortuna. No se hablaba de otra cosa en el país. Julián manifestó que necesitaba 2 pistolas. A petición suya las cargó el mismo armero. La campana de la iglesia acababa de dejar de oír el tercer toque, el que en todos los pueblos de Francia anuncia el principio de la misa. Julián entró en la iglesia nueva de Verrières, así se llama la población donde vive la señora de Renal. Cortinones de seda carmesí velaban la luz que dejaba fuera pasar los altos ventanales del edificio. Colocóse nuestro héroe algunos pasos a retaguardia del blanco ocupado por la señora de Renal. Parecióle que ésta rezaba con fervor. La vista de la mujer que tanto amó determinó tal temblor en sus brazos que al principio no pudo realizar su designio. No puedo, se decía, tropiezo con una impotencia física que no logro vencer. Llegó el momento de la elevación. La señora de Renal dobló la cabeza sobre su pecho. Julián disparó. Esa escena es buenísima. Es buenísima esa escena. Posteriormente, pues detienen a Julián. Lo que pues hay que aclarar es que el cirujano salva a la señora de Renal. Julián es procesado. La señora de Renal pues no muere. Y después la señora de Renal pues va a verlo a prisión. Igual va a verlo Matilde. Se encuentran las dos y las dos quieren salvar a Julián. Y es donde se aclara que el verdadero amor de Julián siempre fue la señora de Renal. Al final de cuentas, el jurado sentencia a Julián al héroe, a la muerte, contrariamente a Raskolnikov, que Raskolnikov únicamente entra a prisión pero sale, y es lo que esperamos siempre los lectores, una segunda obra de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que no se dio. Y en la de Raskolnikov, en Crimen y Castigo, pues Raskolnikov sí, al final de cuentas, saliendo de prisión, se va con Sonia, su amor también. Y en este caso, Julián y la señora de Renal ya no pueden terminar juntos. Aunque igual la señora de Renal, sin ninguna cuestión por la bala ni nada, por la herida que le causó, no murió. Dice, la señora de Renal fue fiel a su promesa, ni directa ni indirectamente atentó contra su vida. Pero 3 días después de la ejecución de Julián, moría abrazando a sus hijos. Y así termina la obra. Buenísima, muy recomendable. Gracias.